Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo el wrap up de las lecturas del mes de febrero. Tengo muchísimas ganas de compartirlo con vosotros porque ha sido un mes de pocas lecturas pero muy buenas y no os digo más, ¡empezamos! Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como os decía, vengo con el wrap up del mes de febrero. Os cuento, febrero ha sido un mes en el que he podido leer 4 libros y medio, porque como sabéis empecé el mes de febrero con La deuda de la mujer sin nombre, de Vanessa Monfort, que lo estaba leyendo a finales de enero y no me dio tiempo y bueno, pues hipotequé los primeros días de febrero en terminarlo. Y entonces, claro, eso me retrasó el inicio de las lecturas de febrero y ha sido una cosa que he ido arrastrando entre eso y que es un mes corto, pues me he quedado con 4 libros. Pero son 4 libros muy buenos y no está nada mal 4 libros, así es que en general estoy contenta. Os los voy a contar, ¿vale? El primer libro que leí durante el mes de febrero lo hice con el Club de Lectura de los Históricos, que como siempre os dejaré en la cajita de descripción el link al grupo de Telegram por si os queréis apuntar. Es un grupo en el que todos los meses se elige de una lista de novelas históricas, se elige una y bueno, pues es la lectura del mes. Así es que nada, es un grupo súper majo y súper recomendable. Y la lectura del mes de febrero fue 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Vale. Este es uno de los grandes libros que yo he ido postergando en el tiempo. Yo sabía que iba a ser una lectura que iba a tener que hacer antes o después, pero bueno, pues no me había puesto nunca con ella hasta que, pues mira, salía en el club de lectura y ya no lo retrasé más. Ha sido una lectura muy buena, ha sido muy buena la experiencia con el club y ha sido una lectura muy buena. Os cuento, este libro mi edición es de Club de Círculo de Lectores porque es un libro prestado por mi madre. Ahora mismo está editado, además en una edición baratita de 6 o 7 euros. La verdad es que está muy bien, pero bueno, a mí me lo prestó mi madre y tiene ya sus añitos. Tiene unas 370 páginas aproximadamente. La historia transcurre entre 1974 y el 2003 en Afganistán. Es la historia de 2 mujeres muy diferentes, de diferentes generaciones. La primera mujer se llama Mariam. Ella comienza la historia siendo una niña que vive con su madre en una cabañita a las afueras de Herat. Es hija de un empresario afganí, pero es hija ilegítima. Su padre va a verla una vez de vez en cuando, pero no la reconoce, no la lleva a su casa a vivir con el resto de sus mujeres y sus hijos. Y bueno, pues de alguna manera ella se siente excluida de esa vida, pero bueno, es feliz cuando va a verle. Pero bueno, pues por circunstancias de la vida acaba casada con un señor que vende zapatos en Kabul y se tiene que trasladar a Kabul. Y allí, bueno, pues empieza una vida completamente diferente a la que ha llevado hasta entonces. No os voy a desvelar. Luego tenemos a Laila. Ella, bueno, pues es una joven afganí que vive en Kabul. Y bueno, pues es hija de una familia bastante más progresista de la que viene, en una situación bastante más cómoda y más acomodada de la que viene. Lo que pasa es que por las circunstancias históricas que está viviendo, entre otras cosas, pues Afganistán, ¿no? Su vida se entrecruza con la de Mariam y juntas crearán un vínculo que será en parte lo que las haga sobreponerse a todo lo que les va a hacer vivir su destino, ¿no? Son mujeres muy diferentes, con caracteres y personalidades muy diferentes, con bagajes culturales y educacionales muy diferentes, pero a las que les une su fuerza interior y que son capaces, cada una a su manera, de reponerse a lo que les está ocurriendo y salir adelante y luchar por lo que tienen que luchar y sobrevivir a lo que tienen que sobrevivir. Este libro nos hace aprender muchísimo sobre el tipo de vida que se ha llevado en Afganistán durante esos años y sobre la historia reciente de Afganistán. Yo no la conocía. Ha sido un placer leer este libro porque me ha enseñado muchísimo
cómo desde el 74 Afganistán pasa de ser una monarquía a estar en manos, a ser ocupados por la Unión Soviética, a que la Unión Soviética fuese vencida y pasasen a estar gobernados por los mujahidines, a que los mujahidines fueran vencidos y pasasen a estar ocupados y gobernados por los talibanes. Cuando llegan los talibanes, todos sabemos un poco, ¿no?, cómo es la ley islámica para los talibanes. Os voy a leer un pequeño fragmento que viene en el libro sobre la nueva legislación que se impone en Kabul cuando, entiendo que en todo Afganistán, pero aquí nos hablan de Kabul, cuando llegan los talibanes, ¿no? Se os prohíbe escribir libros, ver películas y pintar cuadros. Si tenéis periquitos seréis azotados, a los pájaros se les dará muerte. Si robáis se os cortará la mano por la muñeca, si volvéis a robar se os cortará un pie. Si no sois musulmanes no podéis practicar vuestra religión donde puedan veros los musulmanes. Si lo hacéis seréis azotados y encarcelados. Si os descubren tratando de convertir a un musulmán a vuestra fe, seréis ejecutados. Atención, mujeres. Permaneceréis en vuestras casas. No es decente que las mujeres vaguen por las calles. Si salís, deberéis ir acompañados de un maram, un pariente masculino. Si os descubren solas en la calle, seréis azotadas y enviadas a casa. No mostraréis el rostro bajo ninguna circunstancia. Iréis cubiertas con el burka cuando salgáis a la calle. Si no lo hacéis, seréis azotadas. Se prohíben los cosméticos, se prohíben las joyas, no llevaréis ropa seductora, no hablaréis a menos que os dirijan la palabra, no miraréis a los hombres a los ojos. Si os reís en público, si lo hacéis, seréis azotadas. No os pintaréis los labios, si lo hacéis, se os cortará un dedo. Se prohíbe a las niñas asistir a la escuela. Todas las escuelas para niñas quedan clausuradas. Se prohíbe trabajar a las mujeres. Si os hallan culpables de adulterio, seréis lapidadas. Escuchad atentamente, obedeced. Bueno, leyendo esta parte, entre otras muchas, realmente se encoge el corazón, se saltan las lágrimas, se te encogen las tripas. Yo no sé lo que te pasa cuando estás leyendo fragmentos así, pero es realmente duro. Este libro tiene partes muy duras de leer. Es muy bueno. Khaled Hosseini, la verdad es que escribe muy bien, de una manera muy invisible, te lleva por la historia de una manera muy sutil, muy suave y pues te encuentras con situaciones que no son más que la pura realidad de lo que se vivió en aquellos años en Afganistán y que son terribles. Es la crueldad de la guerra, de una guerra naturalizada, cómo la gente se acostumbra a vivir entre misiles, entre tiros, a que perder gente de un día para otro, a perder derechos y libertades de un día para otro, a verte reducida a la nada más absoluta de un día para otro, incluso en ocasiones encontrarle hasta la ventaja. Es tremendamente demoledor, pero es un libro de 5 estrellas. Es un libro que te enseña muchísimo y que para mí es un must. O sea, sabía que iba a ser un buen libro, pero después de leerlo creo que es un must y creo que es de esos libros que merecen la pena releer de aquí a unos años porque reencontraremos detalles que te saltas en una primera lectura por la manera que tiene de llevarte el autor, de arrastrarte a lo largo de las páginas. Muy recomendable, de verdad, leer este libro. Muy bueno. Quizá la mejor lectura del mes de febrero. Cambiamos el tercio radicalmente y nos vamos a la lectura de Mujeres de Época, de La Pecera de Raquel, que os dejaré también por aquí linkado en la cajita de descripción el link a su canal para que lo podáis ver. Y en el mes de febrero se leyó la biografía de Jane Austen en la intimidad, escrita por Lucy Worsley. Bueno, poco que decir, ¿no? Es la biografía de Jane Austen. Está muy bien. Yo le pondré 4 estrellas. Ha sido una lectura bastante agradable de hacer. Sí que es verdad que es una biografía un poco desordenada en cuanto a que se organiza más por temas que cronológicamente, con lo cual hay veces que te pierdes un poco entre qué fue antes, qué fue después. Pero la verdad es que te permite visualizar la vida de Jane Austen y conocer al personaje, a la autora, de una manera mucho más cercana y empezar a ver sus obras desde una perspectiva un poco diferente. Ya una vez que has visto su vida, ¿no? Cómo pasó por Bath, por ejemplo, ese pueblo termal, ¿no? Que tanto aparece en sus novelas tan de moda en la época. Bueno,
Pues la verdad es que es muy interesante. A mí me han entrado muchísimas ganas de revisitar la obra de Jane Austen, no sé cuándo, pero lo haré, y eso que el año pasado leí Emma y Persuasión, pero aún así quiero revisitar toda la obra porque creo que ahora la veré con unos ojos muy diferentes y que percibiré matices que antes no percibía. Así es que os la recomiendo muchísimo, sinceramente, se entiende muchísimo más a la autora, aprendes cosas sobre ella que no sabías, sobre las costumbres de la época. Es un libro muy costumbrista, es un cuadro de costumbres, realmente. Nos cuenta mucho sobre las modas, sobre lo que se hacía y no se hacía, sobre cómo se hacían las cosas en la época georgiana, porque recordemos que Jane Austen, aunque no sabemos muy bien por qué la encuadran siempre en la época victoriana, ella no es victoriana, ella escribe durante la época georgiana. Y nada, ¿qué contaros de este libro? Muy buena la experiencia, como siempre, con el Club de la Pecera, muy buena la iniciativa de Mujeres de Época. Raquel, muchísimas gracias por traernos este libro a nuestra vida. Ha sido una lectura genial, una experiencia genial con el Club de Lecturas, y sí, lo recomiendo. Si os gusta la autora, si os gusta Jane Austen y queréis conocerla un poquito más, pues es muy recomendable. Y tampoco quiero desvelar mucho de su vida, porque, bueno, no os quiero desvelar mucho de su vida. Que sepáis que estuvo muy cercana a su hermana Cassandra, que vivió pues con su madre y con su hermana, porque ella no se casó, ella se quedó soltera. Y que sí que es interesante, ¿no? Cómo se organizaba la sociedad en aquella época en cuanto a las mujeres que se quedaban solteras, ¿no? Que eran muchas, porque las guerras napoleónicas, en las que también Inglaterra se había visto inmersa, pues provocaban que hubiera un déficit de hombres, y habían pues muchas mujeres que se quedaban solteras, y cómo ellas al final dependían muchísimo de sus parientes masculinos, cómo los que heredaban eran los hombres, y cómo muchas mujeres estaban al final en ese limbo de pseudo pobreza, viviendo casi de la caridad de sus parientes más pudientes y casi a la caza de una herencia. Esto es algo que es muy interesante porque son cosas que vemos muy reflejadas en la obra de Jane, y que realmente cuando vemos y conocemos cómo funcionaba la sociedad en aquella época y conocemos cómo fue la vida y las circunstancias en las que Jane escribió, lo entendemos todo muchísimo mejor. Deciros también que, bueno, que como sabéis y como por desgracia es habitual en la historia, estos grandes genios y estas grandes obras no encuentran siempre, ¿no?, su reconocimiento en la época en la que son escritas realmente, y también le pasó a Jane. Entonces sí que fue conocida, sí que ganó algo de dinerito con sus obras, pero por supuesto no alcanza el reconocimiento que tiene hoy en día. Muy recomendable, de verdad, no dejéis de leerla porque tiene cosas muy graciosas, tiene cosas muy simpáticas, y yo creo que os puede gustar. A los que os guste Jane Austen, a los que estéis acostumbrados un poquito a leer biografías, porque yo os digo que si bien el estilo es sencillo, es cómodo, el orden o el desorden de esta biografía puede complicar un poquito la lectura, ¿vale? Siguiente libro que leí durante el mes de febrero fue Inés del alma mía, de Isabel Allende. Bueno, como sabéis, este libro yo lo tenía pendiente. Isabel Allende es la segunda autora que estaba entre mis propósitos retos del 2021, porque no la conocía, no había leído nada de ella jamás y tenía que solucionarlo. Entonces, Inés del alma mía me llamó la atención. En España está editado por la editorial de Bolsillo. Veis la portada en la miniserie, que todavía tengo pendiente de ver. O sea, no os voy a poder hablar de la comparación libro serie o miniserie porque todavía no he podido ver la serie, no he tenido oportunidad, pero lo haré. ¿Qué os cuento? Bueno, para empezar, muchísimas gracias a las chicas del club de lectura que os habéis unido a la lectura, a Base y a Cris, porque bueno, pues ha sido súper divertido estar compartiendo con vosotras esta lectura, y nos vemos en las siguientes, que ya os tengo por ahí fichadas y apuntadas. Vale, Inés del alma mía nos cuenta la historia de Inés Suárez. Ella es una costurera en Extremadura, y bueno, pues por circunstancias de la vida ella se casa, no tiene hijos, pero su marido pues se acaba yendo al Nuevo Mundo en busca de riquezas y de gloria y de una vida nueva. Ella al final decide ir tras él a buscarle al Nuevo Mundo, no quedarse pues ahí sola en Extremadura viendo pasar el tiempo como si fuera una viuda, que es prácticamente como tenía que comportarse en aquella época. Estamos hablando de 1500, no nos olvidemos.
Y bueno, pues se embarca y se va y desembarca en Lima, en lo que es la actual Lima, creo que, porque habla de la ciudad de los reyes y tal, pero bueno, creo que se refiere a Lima. Y bueno, pues allí se pone a buscar a su marido, llega a la ciudad, llega hasta Cuzco, en Perú, y bueno, pues al final descubre que ha muerto, que no lo encuentra, y aquí de alguna manera comienza su aventura, ¿no? Es como ella, bueno, pues cómo hace su vida a partir de entonces allí, cómo encuentra al amor de su vida, cómo, bueno, pues acaba participando en la fundación de Chile, en el descubrimiento de la fundación de Chile. Es súper interesante, es una historia real. Podéis saber más sobre Inés Suárez en internet. Es una de estas grandes mujeres de la historia que, bueno, pues que se ha hablado de Pizarro y se ha hablado de muchos otros, y luego no se habla de Inés Suárez, que también tuvo un papel súper relevante y que, bueno, pues que fue de las primeras mujeres que pisó Chile, y que gracias a ella pues hubo una colonia, ¿no? y un comienzo en Chile. ¿Qué nos cuenta este libro? Además, nos hace aprender mucho sobre cómo fue la conquista de América, cómo fue la llegada de los españoles allí, cómo era la relación con los indígenas, cómo era la vida de las personas en Chile, que era, claro, diferente a lo que era en la península. La península estaba muy lejos, ¿no? Yo lo comparo un poco con las novelas estas, ¿no? Con el mundo del oeste, ¿no? Era más libre en algunas cosas, porque tenía que serlo, porque no podía estar todo tan constrito como estaba en España, pues en España, en la monarquía, donde todo estaba mucho más cerrado, mucho más medido, mucho más controlado. Allí al final pues era un mundo muy diferente, ¿no? Toda la relación con los indígenas, con la gente que era originalmente de aquellas tierras, de Perú, de Chile, de los Andes, bueno, pues es también muy interesante. La novela se nos cuenta desde el punto de vista de Inés, es la voz de Inés la que nos cuenta la historia, y hay momentos en los que expresa esa relación con los indígenas de una manera que realmente es sobrecogedora, sencilla, pero sobrecogedora, porque bueno, todos sabemos lo que pasó. Los españoles llevaron enfermedades, masacraron a los indios, les medio esclavizaron, o sin el medio, les esclavizaron, les arrebataron sus tierras, les arrebataban sus recursos. Los españoles íbamos en busca de oro, que era un metal que ellos, bueno, pues que en muchos casos no le daban la mayor importancia, porque al final su estilo de vida estaba fundamentado en la relación con la tierra, en la ganadería, en la agricultura, en otro tipo de riqueza diferente. Tenían una concepción diferente de la vida, y bueno, cuando te expresan, ¿no? La manera en la que les arrebatamos su mundo, de alguna manera, a pesar de que las palabras de Inés no son juicio, no son sentencia, no pretenden en gran medida hacer un juicio de valor sobre lo que está pasando, sino que son bastante objetivas, bastante asépticas, sí que te llega esa sensación de que, bueno, pues lo que hicimos allí, ¿no? Es un libro súper cortito, tiene 345 páginas, 345 páginas, se lee en un suspiro. Lo empiezas a leer y la verdad es que no lo dejas. A mí me costaba muchísimo parar en las tandas porque es muy ágil y es maravillosa. La pluma de Isabel Allende, la recomiendo muchísimo porque, bueno, ella te crea te va llevando fantásticamente por la historia. O sea, no, el ritmo es maravilloso, pero es que además ella va adelantándote determinadas cositas, te da un vistazo sin revelarte nada, pero justo para engancharte y que tengas que seguir leyendo y seguir avanzando en la historia. Y bueno, de verdad, es un libro muy divertido de leer, yo lo he disfrutado muchísimo. Así es que nada, también súper recomendable, muy buena lectura del mes de febrero, Inés del alma mía. A ver qué tal se me da la de marzo. Y ahora os cuento, el último libro que terminé, que empecé a leer durante el mes de febrero y que me pasa como con La mujer sin nombre, que lo voy a arrastrar a principios de marzo por muy poquito, no me quedan ni 100 páginas, me quedan 80, 90 páginas, es La verdad sobre el caso Harry Quebert.
Y me diréis, pero ¿cómo la verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker si tú habías dicho que Joel Dicker no lo habías leído nunca y que en el mes de marzo tu propósito es leer El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker para tener tu primer contacto con él? Pues sí, así es, pero es que salió como lectura en uno de los clubes de lectura en el que estoy, Entre Lecturas, que también os dejaré. Bueno, los que queráis participar en este club de lecturas me escribís y intento meteros, porque este es a través de WhatsApp, entonces creo que no puedo hacer la invitación directa, no puedo dejar ningún link ni nada, pero si estáis interesados me decís. Bueno, salió como votada, como lectura conjunta, y además también mis ratitas lectoras, mis ratitas noctámbulas también querían leerlo, así es que entre ponte bien, estate quieto, no hubo manera de escaparme y aquí estoy leyendo la verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. Este libro tiene un total de 790 páginas aproximadamente y nos cuenta... ¡Ay, qué difícil, qué complicado es este libro!, ¿no? Como todos los thrillers. Es un thriller, vale. Tenemos a Marcus Goldman, que es uno de nuestros personajes principales. Él es un escritor de éxito que se encuentra en una crisis, que no es capaz de escribir su segundo libro, está atado por un contrato leonino con una editorial neoyorquina súper potente y necesita escribir algo y no sabe cómo y se ve que acaba en los tribunales. Por otro lado tenemos a Harry Quebert, que fue su maestro. Cuando Marcus se pone en contacto con él y le cuenta un poco la situación en la que se encuentra, Harry Quebert le invita a pasar unos días en su casa en Aurora, que es un pueblo de New Hampshire, que en Estados Unidos. Y bueno, pues para que cambie el ambiente, para que escriba en un ambiente tranquilo a la orilla del mar, sin tener que ocuparse de nada, porque ya Harry se encargaría de él, de ayudarle, de despertar otra vez, ¿no? Ese escritor que Harry sabe perfectamente que Marcus lleva dentro. Y pues tal cual, Marcus se va allí. En esa estancia con Harry Quebert descubre que su maestro, Harry, tuvo una relación en los años 70 con una niña de 15 años cuando él contaba ya más de 30, un poquito antes de que publicara Los orígenes del mal, que fue su novela estrella y la que le condujo al estrellato como escritor, a Harry Quebert. Esto es solo el principio, porque esa niña desapareció y de repente aparece enterrada en la casa de Harry Quebert. Lógicamente Harry Quebert es el primer sospechoso, le arrestan, se lo llevan, pero Marcus no desiste. Él cree que su maestro es inocente, cree en la inocencia de su maestro, cree que realmente se enamoró de esa niña y de alguna manera él va a meterse en una investigación paralela a la de la policía, en parte colaborando con la policía estatal, para exculpar o para aclarar la situación y acabar exculpando su objetivo es acabar exculpando a su maestro. ¿Qué pasa? Pues es que no lo sé, porque estoy en pleno momento con los giros argumentales. Entonces, no os voy a decir qué pasa, no os lo diría en ningún caso, pero es que no lo sé. Estoy deseando terminar de grabar el vídeo y ponerme a ver si lo acabo de una vez. A ver si lo acabo, porque la verdad es que está muy interesante. Está muy trabajado el libro, me está encantando, me mantiene muy enganchada. Es un libro muy largo, con muchos personajes, una trama muy compleja, donde hay muchos matices, donde hay muchos hilos sueltos, hay mucho que ir solucionando, pero es súper interesante, es súper recomendable. Para nada te pierdes en la historia, o sea, no te pierdes ni con los personajes ni con la historia, a pesar de que hay muchas cosas y hay mucha gente muy siniestra en este libro, con muchas cosas que esconder y con muchos comportamientos un poco extraños, la verdad, pero no te pierdes en ningún momento. El autor sabe llevar la historia de una manera magistral, de verdad. Hay una frase en este libro que me llama mucho la atención, porque luego he escuchado críticas también sobre El enigma de la habitación 622 y a finales de marzo, principios de abril os contaré si es así. Hay una frase en el libro que dice: al final el escritor solamente escribe un libro en su vida, ¿no? Y todo lo demás son versiones, o solamente escribe una historia en su vida y todo lo demás son versiones de lo que escribe. Y me pregunto si la verdad sobre el caso Harry Quebert no será el libro o la historia de Joel Dicker. Ya os iré contando cuando vaya conociendo un poquito más al autor.
pero la verdad es que es un placer leer este libro. Es un thriller muy recomendable y poco más os cuento de él, que lo tenéis que leer, Así es que nada, aquí os dejo mis 4 lecturas del mes de febrero. Estoy muy contenta, ha sido un mes de pocas lecturas pero bastante buenas y estoy preparada para empezar el mes de marzo y ver si soy capaz de pasar a abril limpia, porque el mes de marzo va a ser un mes muy complicado, muy lleno de muchas lecturas conjuntas y la verdad es que estoy deseando empezar a ponerme con ellas. Hablando de todo esto, como sabéis, ahí va, se cayó. Durante el mes de marzo vamos a leer El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker con mis propósitos del año 2021. Así es que os dejaré linkado en la cajita de descripción el link al grupo de Telegram para que podáis, que os apetezca compartir la lectura conjunta con nosotros. Ya somos unos cuantos, vamos creciendo y tengo muchísimas ganas de empezar. ¿Qué más os cuento? Como siempre, si os ha gustado, dadle al like. Si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo, os suscribís y le dais a la campanita. La parte de darle a la campanita es súper importante porque es lo que realmente os va a avisar cada vez que subo vídeo. Y luego, si me echéis de menos de lunes a miércoles, de miércoles a miércoles, que es cuando normalmente subo vídeo, pues me tenéis en el resto de las redes sociales, que tenéis el blog, Instagram y Twitter, y nada, y voy publicando pues en otros momentos de la semana y podemos ir hablando. Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos.